Esto es una producción del grupo Cabra Guanilas. Hoy contamos con la presencia de las otras dos cabras guanilas, Manu y Adexe. El tema de hoy será la revolución industrial. La revolución industrial supuso un proceso de aceleración de la producción. Se inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del XIX con la utilización de máquinas. Concluyó con el paso del sistema artesanal al sistema de producción fabril. La historiografía tradicional planteaba una división en dos fases. Hoy se aceptan tres e incluso hay autores que plantean cuatro. Las consecuencias del proceso industrializador fueron enormes y afectaron a todos los ámbitos de la vida, y no solo al económico, como podemos ver en las siguientes imágenes. Por un lado, asistimos a un enriquecimiento de la burguesía y su ascenso al poder, sustituyendo a la nobleza como grupo social hegemónico. Se da paralelamente la aparición del proletariado, que vivirá con pésimas condiciones económicas. En las imágenes podemos observar fotografías de uno de los padres de la fotografía social. Es estadounidense, de origen danés, Jacob Riis, que se dedicó a mostrar las míseras condiciones de vida de los trabajadores de los barrios obreros de Nueva York. Por otro lado, tenemos también al norteamericano Lewis Hine, que es conocido como uno de los primeros fotógrafos sociales en mostrar el trabajo infantil en el sector secundario. Era algo bastante común el trabajo de los niños en las fábricas, en las que las condiciones laborales estaban a la orden del día. Las pésimas condiciones darán lugar a movimientos de protesta por parte de los obreros, manifestaciones, destrucción de máquinas, cajas de resistencia, movimientos políticos, socialismo utópico, científico, anarquismo, la aparición de sindicatos, es decir, el movimiento obrero se dio cuenta de que su fuerza, frente al individualismo burgués, estaba en el agrupamiento. Esto lo trabajaremos en el siguiente tema. Con la industrialización habrá una creciente urbanización, un paulatino éxodo rural y el empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades, lo que conllevó la mejora y posterior de la planificación urbana. Ya en el siglo XIX y XX aparecerán los planes de ordenación urbana, modelos de ciudad, mobiliario urbano, cosas que hoy nos parecen totalmente normales. En las imágenes podemos ver el diseño radial de París que diseñó el barón Haussmann, con amplias avenidas que facilitaban el traslado de tropas e impedían las barricadas por parte de las clases populares, como había ocurrido en 1830 y en 1848. Lo mismo vemos en el plano de Barcelona, que diseñó Ildefonso Cerdá, o en la ciudad lineal de Arturo Soria, ciudades con un mobiliario urbano que respondía a las nuevas necesidades en las urbes, en unas urbes que estaban en constante crecimiento, todo con una planificación previa y dejando atrás la improvisación urbana propia de la Edad Media y la Edad Moderna. Los nuevos materiales y tecnologías responden a esta creciente industrialización. Siguiente punto es la mecanización y la aceleración del ritmo de los adelantos científico-técnicos. Un claro ejemplo es la fotografía en el siglo XIX, una nueva forma de captar y ver el mundo. Esta primera imagen es la primera fotografía conocida, vista desde la ventana del Graz, de 1826, hecha por Niepce. ¡Cuánto cabrón! La fotografía afectará al arte, que deja de tener como función representar la realidad, por ejemplo los retratos, como vemos en las imágenes. Estos son retratos de Nadar, un conocido retratista francés, que llegaba incluso a representar en sus fotos la personalidad del retratado. ¿Qué función tendrá entonces la pintura? Pues la respuesta a esta duda conllevará la aparición de las vanguardias artísticas, nuevas formas de ver y entender el arte, como vemos en el cuadro de la señorita d'Avignon de 1906 de Picasso. Aunque parecía un aeropuerto, en realidad era Manu con el móvil. ¡Joder, qué tropa! Apaga el móvil, Manu. Lo siento. A nivel ecológico hay una progresiva contaminación del planeta. Mejora de los transportes. El mundo se hizo más pequeño, pues las distancias se acortaron, con nuevos medios de transportes como el barco de vapor, los trenes, posteriormente aviones y el automóvil. Se da un desarrollo económico capitalista y del imperialismo colonial, que analizaremos en un futuro tema, pero que conllevará un reparto del mundo por parte de las potencias coloniales en busca de prestigio, rutas de paso y recursos, así como la explotación por parte de dichas potencias del resto de países. Aparecen también los sistemas políticos liberales, las democracias. La burguesía toma el poder político, una fe en la democracia como forma de organización política que se resume en esta frase del español Ortega y Gasset. Hay mejoras culturales, una fe ciega en el progreso, en la ciencia, en la técnica, una progresiva aparición de la escolarización obligatoria, cambios en el arte que reflejan estos rápidos avances. El arte pasa a ser también una investigación y experimentación, y a querer reflejar ese movimiento continuo que se está dando en el mundo, como vemos en el cuadro de Duchamp. Hay un optimismo frente a estos cambios, como vemos en el cuadro La danza del fauvista Matisse, y a reflejar las nuevas teorías como la del psicoanálisis de Freud,
tal y como hace Dalí en sus obras, como vemos en el cuadro La persistencia de la memoria. En definitiva, un mundo con mejoras científicas constantes. La primera revolución industrial en Gran Bretaña. Wow. Ay, perdón, me tocaba a mí. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ya en temas anteriores vimos las causas de la revolución industrial. Incluso explicamos por qué se dio en Gran Bretaña. Recordemos aquella revolución agraria, los cercamientos, la revolución demográfica, nombrando teorías como la de Eric Hobsbawm, que no habla de una sola revolución, sino de varias revoluciones que tienen lugar o que dan lugar a la revolución industrial. Además, fue necesaria una concentración de capitales, puesto que los medios de producción del sistema fabril, las máquinas, son enormemente caros y requieren de una gran cantidad de capital. En Gran Bretaña, a finales del 18 e inicios del 19, hay una importante acumulación de capitales por parte de la burguesía. Conllevarán la creación de un sistema bancario ordenado y efectivo, indispensable para las importantes inversiones de capital que precisó la primera y la segunda revolución industrial. Si nos fijamos en los mapas que reflejan las regiones industriales de Gran Bretaña en el siglo XVIII, notaríamos cuenta que las primeras regiones industriales se encontraban cercanas a fuentes de energía como la hulla, o bien cercanas a puertos, materias primas o a los grandes mercados. La revolución de los transportes. Qué bote mayote tiene mano cuando habla por vídeo, ¿eh? Para el éxito de la revolución industrial y la comercialización de sus productos fue necesaria una revolución de los transportes. Gran Bretaña tiene un terreno poco montañoso, tal y como vemos en el mapa, que es perfecto para el trazado de carreteras y vías ferroviarias. El primer sistema de asfaltado moderno fue una invención del escocés Mac Adam. Tiene que ver con McDonald's. Gran Bretaña también contaba con una rica red de canales fluviales desde la Edad Moderna, que también sirvieron para el transporte de mercancías industriales. Pero será el ferrocarril el medio de transporte por autonomía de esta primera revolución industrial. Sus kilómetros de línea se fueron multiplicando por todas partes, tal y como podemos ver en estos mapas en los que en un corto espacio de tiempo las líneas de tren se multiplicaron por toda Europa. En 1811 se diseñó la primera locomotora funcional que se presentó en la línea Middleton-Leeds, que medía unos 51 kilómetros aproximadamente, tal y como vemos en la imagen. El otro ejemplo de crecimiento de las vías ferroviarias va a ser Estados Unidos, que, como vemos en la imagen. Para saber más sobre el crecimiento del ferrocarril en Estados Unidos, le recomendamos la serie Infierno sobre ruedas, Hell on Wheels. Para el desarrollo de su industria textil, Inglaterra disponía de una materia prima abundante, el algodón. Este se obtenía de sus colonias, o bien lo compraba en otros países como Estados Unidos. Para el caso de la industria siderúrgica, la transformación del hierro, disponía de hierro que obtenía en su propio suelo y en el exterior, en el País Vasco. La máquina de vapor necesitaba carbón, y Gran Bretaña tenía importantes reservas de hulla, favoreciendo el desarrollo de la industria, tal y como podemos comprobar en este mapa. Pero los verdaderos cambios que aumentaron el alcance de la industrialización no vinieron solo de la mejora de los transportes, que permitían llevar mercancías a largas distancias, sino de la mecanización en la producción, que permitió aumentar la productividad. En la presente imagen podemos ver el cambio y el aumento de la productividad que supuso el paso del telar manual, el decay en 1733, en un principio poco significativo, pero que había abierto una senda a seguir, y que solo empezará a mostrar un importante cambio a partir de 1764 con la Spinning Jenny de Hargreaves, una hiladora que producía mucho más y en menos tiempo. Será a finales del siglo, en 1785, la unión entre la hiladora o mula de Crompton y el telar mecánico de Cartwright, la que verdaderamente den una mayor productividad a la industria textil. En la industria siderometalúrgica, el cambio vendrá con el convertidor Bessemer. ¡Mua! Bueno, continuamos, con las consecuencias que vemos en esta tabla en la siguiente imagen. La máquina de vapor se aplicará además de a las máquinas a la navegación. Así, Robert Fulton inventa la navegación a vapor. Los barcos ya no dependerán solamente del viento para su desplazamiento. Tardarán en imponerse, por un lado, al hallarnos en la gran era de los barcos de vela, con los veloces clipper, que nosotros conocemos por el popular refresco canario, por no haber aparecido aún la hélice, ya que el sistema de Fulton no era muy útil en mar abierto, y por otro, por tener que optimizarse el espacio de carga respecto al combustible, que eliminaba espacio para la carga de las mercancías, por lo que no será hasta finales del siglo XIX cuando se imponga el barco de vapor. Las consecuencias de la primera revolución industrial serán enormes, y como vemos en la tabla, tanto positivas como negativas.
consecuencias económicas, técnicas, sociales y medioambientales. La segunda revolución industrial. En la primera revolución industrial, la que hemos estudiado anteriormente, la principal fuente de energía fue el vapor producido por el carbón. A finales del 19 aparecerán dos nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad, por lo que les pondremos esta imagen con el creador de la bombilla, Thomas Alva Edison. El petróleo empezó a utilizarse desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos y cobró especial importancia con el descubrimiento de los motores de combustión, Carl Benz, y explosión diésel. En 1885 se crea el primer vehículo de combustión interna, como vemos en la imagen, muy distinto a los automóviles actuales. La electricidad se conocía desde la antigüedad, pero en medio de este periodo de descubrimientos científico-técnicos destacaron los trabajos de Alessandro Volta, un científico italiano que descubrió la pila en el año 1800. Otro destacable avance fue el de Zenobé Graham, que inventó la dinamo en 1872. Edison, que puso en marcha la primera central eléctrica para la producción industrial de electricidad en ese mismo año de 1882. Alexander Graham Bell inventa el primer teléfono y Morse el telégrafo, mientras que la invención de la radio tiene una autoría que aún se discute entre Marconi o Tesla, famoso por sus avances en el campo de la electricidad. La producción del hierro aumentó y se mejoró la calidad de este metal al utilizar el convertidor Bessemer, lo que permitió el uso de este metal en muchas de las mejoras de la revolución industrial. La novedad más importante fue la obtención y generalización del uso del aluminio, que requería una gran cantidad de electricidad para fabricarse. La acumulación de capitales generó también una fuerte inversión en la investigación científica en el campo de la industria química. Los nuevos descubrimientos revolucionarían la producción de fertilizantes, textiles, tintes y la de explosivos con la aparición de la dinamita creada por Nobel, pero que tuvo un fin distinto al que vemos en la imagen que pensará su inventor. En el último tercio del 19, la navegación a vela será sustituida por la de vapor, que aumentaba la velocidad de los transportes. Se crearán nuevas rutas con las aperturas del canal de Suez en 1869 y la del de Panamá en 1914. Esto y la creciente velocidad de los barcos acortaron las distancias e incidieron directamente en un abaratamiento de los costes de los productos. Por último, la aparición del automóvil en 1885 y de la aviación en 1903 trajo consigo una auténtica revolución económica. Fue preciso aumentar la producción siderúrgica y mejorar el trazado de carreteras. Ello requirió un gran esfuerzo inversor y a la larga se aceleró el desarrollo económico. Cuando a partir de las revoluciones liberales se asienta definitivamente la burguesía en el poder, tiene ya el poder económico y el poder político. Va a crear entonces las leyes económicas que, lógicamente, van a favorecer sus propios intereses. Nos referimos a la no intervención del Estado en la economía, la ley de la oferta y la demanda como base de la regulación del mercado y la mano de obra que es tratada como una mercancía más. Es la época del gran capital, que sin enormes inversiones es imposible hacer frente a la renovación tecnológica que exige la competencia. Las empresas de carácter familiar van a ir desapareciendo y los grandes bancos van a adquirir cada vez más protagonismo. Europa y Estados Unidos se especializan en la producción de bienes industriales, mientras que, debido al desarrollo de los transportes, África, América del Sur y Asia serán solamente productores de materias primas indispensables para la industria europea y para la obtención de las cuales los países europeos se enfrentarán en diversas guerras. Los grandes costes de capitales que se necesitaban para ampliar las empresas, así como el tratar de obtener mejores beneficios controlando distintos sectores productivos, hicieron que muchas empresas se concentrasen para mejorar su situación frente a la competencia. Esta concentración podía ser de dos tipos, o bien vertical, que consistía en la agrupación de empresas que invertían en la elaboración de un producto desde sus orígenes hasta el producto acabado, o bien horizontal, empresas de un mismo producto que se unen para luchar contra la competencia.